Bendiciones, mis amados hermanos. Que la paz del Señor Jesucristo esté con ustedes. Les saluda el pastor Cristian Bonifaz. Para mí es un gusto inmenso darles la bienvenida una vez más a este programa titulado Su palabra es suficiente. En medio del trabajo, en el día a día, en la familia, en cualquier circunstancia, debemos recordar lo que Dios dice en su palabra. Escribiré mi ley en sus corazones, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Jeremías 31:33. Así que aquí empezamos. Bienvenidos. Gloria a Dios. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más. Quiero que vayamos a la bendita palabra de nuestro Dios en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Y quiero que leamos la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tiene queja contra otro, como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros. Amén. Padre, háblanos, Señor. Habla tú, Padre, que tu pueblo escucha. Amén. Hoy quiero hablarle, amado hermano, acerca de un tema muy importante: las quejas. ¿Cómo mira Dios esto? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Y cómo nosotros podemos caer en este error de vivir quejándonos constantemente? A veces hasta sin darnos cuenta, hermano, podemos estarnos quejando. Pero a Dios no le agradan las quejas. Yo quiero empezar con eso. Pero también quiero explicarle algo acerca de esto, hermano. Así que le ruego que me preste toda su atención, un momento nada más. Porque usted hoy va a aprender cosas que Dios ha puesto en mi corazón para que yo las viva y pueda transmitirle eso a usted. Quiero empezar, hermano, con el significado de la palabra queja. Lo acabamos de leer en la carta a los Colosenses. Si alguno tiene queja contra otro. ¿Pero qué significa esa palabra queja? Fíjese que esa palabra viene del griego monfe, que significa inculpar, acusar. O sea que el que se queja no solo está expresando algo que tiene dentro de sí, sino que está también inculpando, acusando. Y eso es lo que más me llama la atención. Porque si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, ¿a quién se le conoce como el acusador? Amén, a Satanás. Satanás es conocido como acusador, adversario. Es lo que mejor sabe hacer. Es lo que quiso hacer cuando se presentó delante de Dios para acusar a Job. Indirectamente también acusó a Dios. No sé si usted lo ha notado. Pero Satanás no tiene temor de nada ni de nadie. Solo abre su boca y acusa, acusa y acusa. Por eso necesitamos, y bendito sea el nombre del Señor, hermano, que tenemos un abogado delante del Padre, a Jesucristo, quien nos lavó, nos limpió y nos salvó con su sangre, con su sacrificio. Y Él está a la diestra del Padre, como dice la palabra, intercediendo por los pecadores cuando se arrepienten. Y no se avergüenza, dice la carta a los Hebreos, de llamarnos hermanos. Aleluya, bendito sea el nombre de mi Señor. Pero Satanás es acusador. Entonces, el quejarse, hermano, tiene un sentimiento diabólico. El vivirse quejando no produce nada bueno. Si fuera así, hermano, si Dios estuviera de acuerdo con que vivamos quejándonos, Dios le hubiera dicho a Moisés: Moisés, pon un buzón de quejas, por favor, en el desierto, para mi pueblo. Porque yo quiero que ellos escriban allí y me pongan las cosas con las que no están de acuerdo. ¿Qué hubiera sido, hermano, de Moisés? ¿Qué hubiera sido de él, hermano? Pasar todo el tiempo leyendo quejas y quejas y quejas.
si con las que ya tenía era más que suficiente, hermano? Yo no lo sé, pero debe haber tal vez, hermano, alguna iglesia que tenga un buzón de quejas allí. Es muy triste porque nosotros acostumbramos a quejarnos de todo. Nos quejamos de todo. Vamos a comprar algo y nos quejamos. Vamos a comer algo y nos quejamos. Vamos a la iglesia y nos quejamos. El esposo se queja de la esposa del esposo, los hijos de los padres. Los miembros de la iglesia se quejan del pastor, el pastor se queja de los miembros. ¿Y cómo mirará Dios todas esas cosas? Pero para Dios la solución a las quejas no es quejarse, no es poner buzones de queja. Y la carta a los Colosenses lo dice. Si alguno tiene queja, dice, sopórtese, perdónese. Y soportar es aprender a sobrellevar los errores de los demás. Y perdonar es pasar por alto las ofensas de los demás. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Imagínese solo si, por un momento, si el pueblo de Israel hubiera aprendido esto en el desierto. No se hubieran estado quejando constantemente de las fallas o los defectos que veían en Aarón, en Moisés y en ellos mismos. Hubiera sido muy diferente acercarse delante de Moisés o inclinar su oración a Dios y decirle, Señor, ayúdanos, tenemos una gran necesidad. Necesitamos agua, necesitamos comida, Señor, necesitamos esto, necesitamos aquello, aunque Dios ya lo había suplido. Pero ese no era el caso del pueblo de Israel. Lo podemos ver en Éxodo 14:11, por ejemplo, cuando le dicen a Moisés, Moisés, ¿para qué nos sacaste a morir en el desierto? ¿Acaso no habían tumbas en Egipto? Le dice, para que podamos morir. Más adelante se quejan de la comida. Solo este maná, ya queremos otra cosa, queremos carne, queremos puerros, ajos, cebolla, lo que comíamos en Egipto. Era un constante quejarse, no eran oraciones, no eran peticiones. Que es algo muy diferente cuando un cristiano, hermano, se humilla delante de su Dios y le dice, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame. Sino que es un constante luchar contra Dios, es un constante pelear contra Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué, Señor? ¿Me sacaste? ¿Para qué me trajiste? No sé si usted se ha encontrado en esa condición, amado hermano, o si está en esa condición. Mas yo quiero decirle que eso a Dios no le agrada. Hay cristianos que se quejan de sus hermanos, es que ven todas las fallas, ven todos los errores de sus hermanos y eso les causa tropiezo, eso les causa, hermano, no pueden crecer espiritualmente porque pasan solo quejándose, hermano, de los que tocan la alabanza en la iglesia, de las maestras de escolta dominical, se quejan del pastor, se quejan del que está en la puerta, hermano, se quejan de las sillas, se quejan absolutamente de todo. Y eso a Dios no le agrada. ¿Cómo puede crecer un cristiano si vive quejándose? ¿Cómo puede desarrollarse una iglesia si está llena de gente que vive quejándose? Moisés, hermano, el ministro Moisés, se sentía cansado, agotado. Moisés le dijo a Dios, Señor, ya no puedo más. Es un pueblo es una carga muy pesada. Es una carga muy pesada. En Números 11, del 10 al 17, mira lo que dice la palabra. Moisés oyó que el pueblo lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira del Señor se encendió en gran manera, y también a Moisés le pareció mal. Entonces Moisés le reclamó al Señor. ¿Por qué le has hecho este mal a tu siervo? ¿Por qué no soy digno de tu bondad? ¿Por qué has puesto sobre mí la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo lo concebí o acaso yo lo engendré para que me pidas llevarlo en mi seno como si yo fuera su madre y los estuviera amamantando hasta la tierra que prometiste dar a sus padres?
¿De dónde voy a sacar carne para alimentar a todo este pueblo? Ellos lloran y vienen a decirme, danos a comer carne. Yo solo no puedo soportar a todo este pueblo. Y mire lo que dice allí. Me es una carga demasiado pesada. ¡Wow! Eso me quebranta el corazón, hermano. No hay batalla espiritual, hermano, que pueda, no hay demonio, hermano, que pueda hacer retroceder a un ministro que lo desanime tanto como un pueblo que se queja, como un pueblo que se acusa, un pueblo que no se ama. Y Cristo lo dijo claramente. ¿Cómo sabrán que son mis discípulos? Porque ven que ustedes se aman los unos a los otros. Pero con las quejas no. Porque mire, primero se termina la paciencia. Segundo, se termina el amor. Tercero, entra la ira y el enojo a tomar el control del corazón de esa persona. Cuarto, se obedece al corazón humano y no al Espíritu de Dios. Quinto, se maquinan las palabras en la mente. ¿Qué es lo que voy a decir? Sexto, finalmente, la persona se queja y esa queja va acompañada de veneno, de chisme, de murmuración, de provocación. ¿Y qué es lo que provoca la queja? Dos cosas. La queja provoca desánimo y provoca división. Cuando yo no estoy de acuerdo con algo que está pasando en la iglesia, yo puedo hablar. Cuando yo no estoy de acuerdo con algo que mi hermano está haciendo, yo debo hablar. Pero no quejarme, sino hablar. Te acercas a tu hermano, te acercas al pastor, te acercas a quien tengas que acercarte. Horas antes de acercarte, antes de ir, le pides a Dios sabiduría y le dices, hermano, la palabra de Dios nos enseña que no debemos hacer esto o aquello. Por favor, hermano, hagamos lo que Dios nos manda en la palabra. Amén. Yo te amo mucho, te aprecio mucho. Tú le dices a tu pastor, mire, yo le amo mucho, pero obedezcamos la palabra de Dios. Y si te escucha, amén. Un sabio, hermano, habrás ganado a tu hermano. Corrige al sabio y te amará. Corrige al necio y te odiará, hermano. Pero con la palabra y con amor. Así es como debe caminar la iglesia. No hablando a las espaldas. No quejándose los unos de los otros. No saliendo de la iglesia y pegándote a un hermano y diciéndole, oye, si escuchaste, yo no estoy de acuerdo, yo pienso que no es así, a mí no me gusta, por eso yo no vengo, por eso esto, por eso el otro. No. Porque déjame decirte una cosa, el juez está en la puerta y el hacha está puesta en la raíz del árbol y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Mas todo árbol que dé buen fruto, dice la palabra de Dios, será podado para que dé más fruto. ¿Quién lo poda? El Padre. Aún recuerdo todavía ese día, hermano, que yo iba caminando allí, jovencito, y un poco decepcionado por las cosas que hermano, que estaban pasando. Yo iba diciendo, Señor, ¿por qué las cosas tienen que ser así? ¿Por qué tienen que ser así? ¿Por qué la situación tuvo que ser así? Y recuerdo claramente, hermano, venir a mi mente una palabra. Mira tú, un hombre limitado, un hombre insignificante, queriendo enseñarle sabiduría a un Dios todopoderoso. A un Dios sabio. ¿Acaso Dios se equivoca? ¿Acaso Dios se equivoca? Wow, hermano, y cuando esa palabra vino a mi mente, hermano, mi corazón se llenó de alegría, se llenó de gozo, cambió completamente mi día, hermano, me cambió mi estado de ánimo, estaba triste y de pronto, hermano, esa palabra cambió mi tristeza en gozo.
Yo dije, amén, mi Dios no se equivoca, mi Señor no se equivoca. Lo entenderé más adelante. Y al pasar de los años, hermano, aquí estoy entendiendo el propósito de Dios y los propósitos de Dios. Y no puedo parar de darle gloria a Dios por lo que Él ha hecho y sigue haciendo. Mi Dios y tu Dios no se equivoca. Así que el lugar donde tú estás, la casa donde Dios te puso, los hermanos que Dios puso a tu alrededor, hermano, todo tiene un propósito. Conviértete tú en bendición, conviértete en ayuda, conviértete en columna en la casa de Dios, porque las columnas ayudan, hermano. Las columnas soportan. Las columnas, hermanos, sirven para edificar. Y eso es lo que necesitamos hoy en día, gente que edifique y no destruya. Gente que bendiga y no maldiga. Empezando desde los pastores. A ser ejemplo. Estamos llamados a ser ejemplo al pueblo de Dios. Como el siervo Moisés. Ejemplo fiel en toda la casa de Dios. Es hora, pastores, de tener una conducta asemejada a los siervos de Dios. Quitando ya la altivez, quitando el orgullo, quitando la prepotencia, quitando, hermano, la dureza del corazón. Siguiendo el ejemplo de los ministros que agradaron a Dios. Y las ovejas, hermano, la iglesia, el pueblo de Dios, siguiendo el ejemplo de los siervos de Dios. Fundamentados todos en el carácter de Cristo. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que no haya dureza de corazón ni de los unos ni de los otros, sino que todos entendamos la palabra y todos nos amemos. Y estemos en unidad esperando su venida, la venida de Cristo. Yo quiero que usted incline su cabeza allí donde está. Y quiero que haga esta oración conmigo. Padre Celestial, hoy me rindo delante de tu palabra, delante de tu presencia. Tú estás aquí. Y te pido que me perdones, que me laves, que me limpies con la sangre de Cristo Jesús. Que cambies mi corazón, Señor, que cambies mi mente, que pongas tu palabra en mi mente y en mi corazón la escribas y que pueda dar buen fruto. Te pido, Dios, que tengas misericordia de mí y que me ayudes, Señor, a dar la estatura, la talla, Señor, porque estoy esperando tu venida. Quiero encontrarme contigo en las nubes, Señor. Quiero ser ayuda, quiero ser, Padre, mientras ese día llega, y yo quiero ser columna en tu casa, quiero ser ayuda, Señor, quiero vivir en santidad, no en apariencias. Padre, perdónanos. Que haya un verdadero amor, que haya un soportar verdadero, que haya, Señor, un perdón verdadero en mí hacia los demás. Ya no quejas, Padre, porque a ti no te agrada. Gracias por tu palabra, oh Dios. Tu palabra es suficiente para mí. Gracias, Señor. Amén. Espero que este programa haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes visitar nuestra página web www.milpredicas.com www.milpredicas.com. Recuerda, siempre debes atesorar la palabra de Dios en tu corazón. Y bueno, espero que nos volvamos a ver muy pronto en otro programa, Su Palabra es Suficiente. Te envío un fuerte abrazo en el nombre del Señor Jesucristo y que la paz del Señor esté en ti. Bendiciones.